Hola, les quiero agradecer su apoyo y les ofrezco mi novela Claridulce a la venta ya en Amazon. La liga para comprar está en la descripción. Muchas gracias y sigamos con la clase. Pues el tema de hoy es breve, pero medio enredoso, y es las leyes de la termodinámica. Básicamente, hemos estado hablando de la energía y cómo la energía se convierte en otra energía, bla, 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 bla. Pues básicamente aquí estamos hablando de la tendencia en el universo y de cómo esa energía se propaga o no se propaga. Entonces, cuando hablamos de la termodinámica, estamos hablando una vez más simplemente de la propagación de la energía. Como les mencionaba anteriormente, en el universo existe todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Entonces, tanto la materia como la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Ay, perdón, solo cambia de un estado a otro. Y básicamente en las leyes de la termodinámica es lo que se nos explica en pocas palabras. Entonces, las cosas pasan de ser de un estado a otro, pero la cantidad de materia presente en el universo no aumenta ni baja, ¿sí? Nos vamos a concentrar más que nada en la energía. Van a ser cuatro leyes fundamentales. Y la primera es la del equilibrio. Básicamente, todo tiende a equilibrarse, todo tiende a igualarse. Entonces, si tenemos tres sustancias de diferentes temperaturas, su tendencia va a ser a un equilibrio entre las tres. Entonces, básicamente, esta energía se va a disipar y esta disipación va básicamente a crear un equilibrio, donde si una cosa estaba fría, la otra estaba caliente, la otra estaba tibia, básicamente esa energía se va a distribuir y se va a mover hacia lo más frío, o sea, va a tender a moverse hacia lo más frío para crear ese equilibrio. Entonces, un ejemplo de eso es cómo funciona un termómetro, porque para que funcione un termómetro, básicamente todo debe estar igual en cuanto a la disipación de la temperatura, ¿sí? La misma, como el mismo para que sea efectivo, que sea útil. Tiene que tener la misma temperatura. Nosotros emitimos calor, ¿sí? Ujú. Entonces, alrededor de nuestro cuerpo, unos centímetros afuera de nuestro cuerpo, el aire está, a la misma temperatura que nuestro cuerpo, porque básicamente nosotros radiamos calor. Entonces, nosotros tenemos como una, entre comillas, aura donde estamos, donde el aire que nos rodea está a la misma temperatura. Entonces, básicamente eso hace que se emparejen las temperaturas internas y externas para que el termómetro también se empareje. Es como cuando hace mucha calor Calor o frío, no importa. o frío. Y el termómetro tiene que estar casi de la misma temperatura. O sea, para que el termómetro funcione, tiene que existir ese balance térmico, sí. Y si no es que ya no sirve o qué.
No, Se estamos descom- hablando de que si eso no pasara, el universo no funcionaría. Pero si hay termómetros que ya no sirven, No, pues eso depende del tipo de termómetro. Si es un termómetro eléctrico o digital, pues eso es más, ¿cómo se llama? Es más propenso a fallar. Si estamos hablando de un termómetro de mercurio, pues ese no se echa a perder tan fácil, a menos que se quebre. Pero aquí o el ejemplo que quiero dar es de que básicamente todo va a tender al equilibrio, ¿sí? Y que básicamente el calor se va a ir de lo caliente a lo frío y de que ese calor se va a disipar y va siempre a tener una tendencia de uniformidad. sí, Sí, uniforme, sí. balanceado. Balanceado, sí. Ok, gracias. Sí, y esto se ata a las siguientes leyes. Entonces, la primera ley nos dice que la energía, como les digo, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en un circuito cerrado, básico, o en un sistema cerrado, la energía es constante. Cuando hablamos de un circuito cerrado, cuando hablamos de un sistema cerrado, estamos hablando del universo entero. O sea que aquí en este universo en el que vivimos nosotros, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? De que podemos convertir la energía eléctrica en energía mecánica, o la energía mecánica en energía eléctrica, o podemos convertir la energía química en energía mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, esa energía ya existe en cierta forma, únicamente la estamos transformando en otra. Y en ese proceso de transformación se genera calor y se pierde básicamente, ya se me fue la palabra, no efectividad, sino, ay, se me fue la palabra, eficiencia, eficiencia. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, desperdician mucha energía en el calor que se emite cuando se va a transformar la energía térmica en energía mecánica. Entonces, un automóvil moderno, pues es un poquito más eficiente que un automóvil antiguo, pero aún así no con la eficiencia adecuada. La energía no se aprovecha un 100%. Entonces aquí estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de biología, ¿no? Que hablamos del metabolismo, que hablamos del consumo de alimentos. Esa energía está almacenada en la planta o en el animal. Nosotros la consumimos y esa energía o esa energía química se transforma en energía calórica, que es la que utilizamos para vivir. Ese calor pues se disipa de nuestro cuerpo y básicamente se equilibra con el resto del universo. Entonces, básicamente eso es lo que se refiere esta ley, de que de la nada no vamos a crear energía o de la nada no vamos a crear materia, sino que todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será está presente de un modo o de otro. Ahora lo que tenemos que tener presente es de que una vez que esta energía se libera, pues ya quedó libre. Entonces no es de que se acabó, sino simplemente está libre en esta otra forma. Y esto se va a atar también al tema que de ayer. Entonces ayer mencionamos, por ejemplo, de que para que un objeto o para que algo esté
o libere energía calórica, sus moléculas tienen que moverse rápido, tienen que excitarse. Entonces aquí básicamente la segunda ley también se ata a eso. Pero les voy a dar un momento para copiar. La segunda ley está un poquito más complicada, pero básicamente la segunda ley nos dice que del desorden viene el orden, en pocas palabras. Entonces, la segunda ley nos dice que mientras más desorden hay, más posibilidades de orden existen. Y que básicamente ese caos viene de la aplicación del calor. Ahora, como les decía, esto se ata al concepto que discutimos ayer acerca de la energía calórica y cómo la energía calórica afecta básicamente a los objetos, sea gas, sea líquido, sea sólido. Entonces, cuando un objeto se le aplica energía calórica, las partículas se mueven y se mueven de manera errática. Entonces, mientras se mueven más, esto genera más caos. Pero al haber más caos, esto genera una posibilidad o una variedad de posibilidades diferentes de diferentes órdenes. A este caos es lo que se le llama la entropía, ¿sí? Entonces, mientras más desorden, mientras más caos, más entropía. Y mientras más entropía, más posibilidades diferentes de orden existen. ¿A qué me refiero con eso? De que de una revoltura, al pasar el tiempo, esa misma revoltura, una vez que la energía se empiece a disipar, va a haber un orden natural, entre comillas, natural. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Pero va a llegar. Entonces, pensemos en que las cosas van a caer en línea de un modo o de otro una vez que el caos termine o una vez que esta energía se disipe, ¿sí? El universo en general siempre va a tender al orden, ¿sí? Al universo no le gusta el desorden. El universo siempre va a tender hacia el orden. Ese orden puede ser dependiendo básicamente el desorden en el que viene. Ahora hay un experimento mental donde hablamos de la probabilidad y de la posibilidad. Aquí es donde aplica básicamente o donde podemos entenderlo desde ese punto de vista. ¿Qué es la posibilidad? Si yo digo posible, ¿qué se les viene a la mente? Cuando algo es posible, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué puede Que se pasar? Puede suceder. ¿Qué puede suceder? Y cuando algo es probable, ¿qué se les viene a la mente? Que tal Que vez no va a puede pasar. suceder también. Mm, sí, pero no. Cuando ¿No hablamos, es, por ejemplo, cuando probabilidad estás hablando de que tienes algún dato que te dé una estadística y puedes hablar con la probabilidad y posibilidad solamente es como un sentimiento o algo así? por ahí va, casi, pero en términos un poquito más concisos. Cuando hablamos de la probabilidad, estamos hablando de una posibilidad matemática, un porcentaje. básicamente, en pocas palabras. Entonces, según la segunda ley según la segunda ley de la termodinámica, todo es posible. Ahora, de que todo sea probable, no. Un ejemplo es de que
podemos aplicar energía en el caso, por ejemplo, de un rayo a un deshuesadero. Un rayo puede caer en un deshuesadero y es posible que ese rayo me arme un Mercedes del año. Es posible. De que sea probable, no. ¿Por qué es posible? ¿Qué puede Porque pasar? todos los componentes de un Mercedes del año están presentes en un deshuesadero. Están por todos lados, ¿sí? O sea, de que es posible, es posible. De que sea probable, mm, quizás muy pocas las posibilidades o la probabilidad de que ocurra. Entonces, la segunda ley de la termodinámica básicamente nos dice eso, de que dentro del caos existen muchas posibilidades, pero dentro de esas posibilidades hay muy pocas probabilidades. ¿Por qué? Porque el universo siempre va a tender hacia el orden y va a tender hacia el camino de menos resistencia. Entonces, esto es lo que explica la segunda ley, de que cuando entra energía a un sistema, este sistema entra en caos, pero este caos siempre va a buscar el orden. Entonces, el orden que busca siempre va a ser aquel de menos resistencia y siempre va a ser aquel donde se utiliza la menos energía posible. Entonces, mientras más energía se ponga en un sistema, más entropía. Y al disiparse esa energía, la entropía baja y el orden regresa. ¿Sí me entendieron? Sí, Yo me maestro, puedo ¿se llama entropía la segunda? Es la ley de la entropía, sí. Ok. Yo me puedo imaginar como un volcán, ¿no, maestro? Que conserva su energía y después la saca toda y aparentemente todo está como en orden, Puede ser, ¿o no? más o menos. O sea que imaginemos pues que es un desorden. Como les digo, la entropía es cuando la energía tiene el efecto en el sistema. Entonces acuérdense que una vez más, para que algo entre en calor, las moléculas tienen que moverse rápido. Entonces las moléculas al moverse rápido generan caos. Ese caos de estar moviéndose sin una dirección, se podría decir, lógica, entre comillas, es lo que genera la entropía. Entonces ya cuando esta energía se va disipando, básicamente las moléculas otra vez entran a un estado de orden y ya entonces llegan a un orden, el cual pues básicamente se dio porque se inclinaron al orden de menos resistencia. Entonces en el caso del volcán, el volcán explota, lanza lava, la lava viaja por todos lados, la lava se enfría, pero al final de todo sí resulta como en un cierto patrón, que nosotros podríamos considerar, entre comillas, al azar, pero tiene su chiste a nivel molecular. Entonces, básicamente, este, así es como funciona este asunto. ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿y podemos poner el cubo de hielo? El cubo de hielo no, bueno, el cubo de hielo no, porque el cubo de hielo básicamente ya está en cierto orden, es un sólido. Pero si lo sacas a temperatura ambiente, se derrite y pasa a ese estado, ¿no? No, no tanto así, porque aquí estamos hablando de un desorden. Ahora, si hablamos del vapor del agua, que aplicamos calor al agua y el agua hierve, y ese vapor caliente es el que entra en entropía más que el agua. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, el vapor de agua tiene más entropía que el agua líquida
Y el sólido, que es el hielo, es el que menos entropía tiene, porque las moléculas ya están más ordenadas. Entonces, podemos decir que un sólido cristalino es el que menos entropía tiene de todos los sólidos, porque todo está estrictamente en orden. Y un gas es básicamente el estado de la materia, bueno, no un gas, sino un plasma, es el estado de la materia con mayor entropía, con mayor caos. Como que sí o como que no. Una habitación desordenada también. Ah, sí, pero no. Porque aquí estamos hablando más a nivel molecular. O nuestro cuerpo Nuestro cuerpo no. pierde células, ¿no? Sí, pues, pero Sí. estas células tienen un orden. Aquí estamos hablando de un desorden, pero de un desorden carajo. Y es que aún así, por ejemplo, si yo tiro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Si yo tiro un bote de pintura, a primera vista se podría decir que hay un desorden, pero si le pongo atención, vamos a empezar a notar un patrón de que la pintura siempre se va a extender de cierta manera. Entonces, yo le aplico energía a ese bote de pintura y pega en la pared, ¿sí? Y lo hago muchas veces. Y después de esas muchas veces, voy a empezar a notar que después de que la energía se disipa, las manchas tienen un patrón. Entonces, cuando yo aviento un bote de pintura a la pared, así al azar entre comillas, las moléculas tienden a un patrón. ¿Cuál patrón es ese? ¿Alguien lo ha notado? Una pintura, por ejemplo, que Sí, algunos pintan y pareciera un desorden y algunos no tenemos la capacidad de ver y nos puede hacer que sea un desorden, pero para otros puede ser que es una obra. no en cuanto a la calidad artística, sino si yo simplemente agarro un bote de pintura y lo tiro a la pared, sin ninguna casualidad, sin ningún propósito, entre comillas, o Ajá. sea, nada más o accidentalmente se me cae, Y esa crea una, Se escurre. escurre, sí, pero ¿qué forma? Salpica. Salpica, pero ¿qué forma? Eso es lo que voy. ¿Qué forma? Maestro, pues no latinamos. No, pues pensémoslo un poquito. una, Como gotas, una ondas, figura. gotas. ¿Qué figura? Energías más Como, dispersas. Sí, pues. como tipo bomba que se esparce Círculos. por los lados. Sí, Forma líquida. sí, ya alguien lo dijo, círculos. Círculos, ajá. Entonces, nosotros aventamos la pintura o se nos cae la pintura o lo que ustedes quieran. Aplicamos pues energía, ¿no? Entonces, al disiparse esa energía, podemos ver a simple vista que quizás pues es una mancha, pero esa mancha tiende a formar, no perfecto, pero tiende a formar una figura. Y en este caso viene siendo círculos, por la gravedad de lo que ustedes quieran. Pero básicamente dentro de ese caos se busca un orden. Y en este caso el orden es un círculo. ¿Sí? Entonces a esto es a lo que se refiere esta segunda ley. ¿Sí? De que dentro de todo el desorden, dentro de ese desorden, va a haber va a haber posibilidades de muchos órdenes. Y que esos órdenes siempre van a ser los de menor resistencia. Entonces vamos del caos al orden, dependiendo cómo el desorden haya empezado. O ya los confundí más. Porque esto está pues medio de Como dice explicar. usted,
Como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Ok, y en un volcán sí se podría comparar también, maestro, como, ok, está la lava, está en tu estado así, ¿verdad? Empieza a hacer explosiones y empieza a aventar gases. ¿Ese sería su tipo orden? Ese sería el desorden. Oh, El orden es cuando ya la lava cae al suelo y toma su forma final y se enfría. oh, ok. Y empezamos a ver los patrones en los cuales se deformó la lava o se empezó a... Entonces, al principio existe ese caos de que la lava está caliente y es expulsada con presión y lo que ustedes quieran. Y ya el orden empieza a ocurrir cuando esa lava cae al piso y se empieza a enfriar. Y empezamos a notar que los sopes de lava también tienen un patrón particular. Entonces ahí podemos ver cómo bajó la entropía. Entonces hagan de cuenta que aquí empezamos del caos, pero ese caos naturalmente busca un orden. Y ya cuando se llega a ese orden, ya es cuando la entropía baja. Y si volvemos a aplicar energía, esa entropía sube y empieza el caos otra vez. Ahorita con la tercera ley creo que esto va a quedar un poquito más claro. Espero. De todas maneras, pues lo vamos a discutir un rato más. Ya le puedo cambiar. Ya. Sí, ¿Sí? ¿Todos? Y la tercera ley es precisamente lo que les estaba explicando ahorita, de que mientras más se enfríe las cosas, más orden, ¿sí? Entonces, mientras más se enfrían las cosas, más orden, porque lo que el universo busca es utilizar la menos energía posible. Y al enfriarse, pues básicamente esa energía pues ya no se usa. Cuando hablamos del cero absoluto, estamos hablando de que ni siquiera los electrones se mueven. Así que es imposible en llegar nosotros a medir el cero absoluto, porque el simple hecho de utilizar un instrumento, pues ya no llega a ser cero absoluto, porque los átomos en el instrumento están vibrando. Entonces, cuando hablamos de 0 grados Kelvin, estamos hablando de que ni siquiera el átomo se mueve. Pero básicamente todo el universo va a tender a eso, a ser lo más eficiente posible y a utilizar la menos energía posible. Entonces, cuando pensamos en caos, pensamos en calor. Cuando pensamos en orden, pensamos en frío. ¿Sí? Entonces, Profesor, sí. un ejemplo sería lo que pasa en los polos. ¿En qué sentido? A ver, porque pasan muchas cosas en los polos. Pues todo está tranquilo, no pasa nada, o sea, está el hielo ahí, sin moverse, solo flotando. No hay mucho ecosistema sobre el hielo. Sí, Pienso que puede sí. ser algo parecido. Podríamos utilizarlo como un ejemplo a grandes rasgos, sí. Porque sí, o sea, en el polo norte o en el polo sur, sí hay menos seres vivos, hay menos lluvia, hay menos situaciones, se podría decir, a comparación del Ecuador, donde está lloviendo todo el tiempo, hay más plantas, hay más animales, hay más transferencia de energía. Podríamos utilizarlo como un ejemplo a grandes rasgos como para ilustrar, sí, así es. Entonces, básicamente aquí, mientras más energía, más caos.
mientras menos energía, más orden. Eso es básicamente lo que tratamos de notar aquí, que mientras más energía, más desorden. Mientras menos energía, más orden. Por el simple hecho de que el orden viene de no moverse. ¿Sí? Preguntas. Déjenos un momento para copiar. Y en lo que piensan en las preguntas. Entonces, básicamente, como les digo, nosotros en el universo estamos en un sistema cerrado. Toda la energía que existe, existió y existirá, ya está presente. Lo único que hace es hacerse o convertirse de una cosa a la otra y simplemente se va disipando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del caos, estamos hablando de que hay un alto nivel de energía presente y las moléculas se mueven rápido y se mueven por todas partes. Cuando hablamos de la falta de energía, estamos hablando de que las moléculas se mueven de una manera menos al azar y empiezan a buscar un orden. Y que cuando la mayoría de la energía se disipa, entonces cuando ya llega básicamente un orden, ¿sí? Esto se ata también a lo que estábamos discutiendo en las otras lecciones. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los estados de la materia, hablamos del líquido, del sólido, del gas y del plasma. Les comentaba, por ejemplo, que con los sólidos, perdón, los átomos están juntos uno con el otro. Y en los sólidos cristalinos aún más en una estructura rígida. Discutimos que que con los gases o con los líquidos, perdón, con los líquidos, los átomos están más espaciados o las moléculas están más espaciadas y eso permite que se mueva y que no tenga una forma. Cuando hablamos del gas, hablamos de que las moléculas están tan separadas que se pueden alejar una de las otras y lo que hacen es buscar una salida. Y cuando hablamos del plasma, estamos hablando de que hay una carga eléctrica y hay emisión precisamente de energía calórica. Entonces, si aplicamos ese conocimiento del estado de la materia y lo que les acabo de explicar, ahí podemos ver el nivel de caos y podemos entonces entender esto del orden, ¿no? De que mientras menos excitación en la molécula, más orden existe en el estado de esta situación. Entonces, el material con menos excitación molecular viene siendo el sólido y el que tiene mayor excitación molecular, que es el que genera calor, viene siendo el plasma. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos entender entonces a qué me refiero con orden o a qué me refiero con caos. ¿Sí? Cuando hablamos de orden es que básicamente hay una alineación molecular. Cuando hablamos de caos estamos hablando de que las moléculas o los átomos se mueven de manera errática, ¿no? Ya hasta después, entonces podemos ver que sí hay un orden, ya que básicamente se busca el camino de menos resistencia, se podría decir. Y así es como funciona el universo. Ahora, como les mencionaba también anteriormente, estamos hablando de que, por ejemplo, en un motor de combustión interna, ahí ocurren varios fenómenos.
¿Cómo funciona un motor de combustión interna? ¿Quién me puede decir? Creo que es no solo el combustible quemándolo, Ajá. metiendo ese combustible en gas, Ujú, lo que después hace que los pistones, pues, ajá, se empujen con ese calor o gas ujú. y se muevan los pistones y hagan que el coche se mueva. Muy bien. Entonces, en ese proceso, estamos convirtiendo qué a qué. Y el calor, en, no sé, uno de los energía mecánica. Energía mecánica. Ajá. Sí. Ahora, en ese proceso, se disipa calor, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se disipa el calor? Casi no se escuchó lo que dijo el compañero, profesor. Oh, perdón. Sí, es que está atrás de mí y no tiene micrófono. Que básicamente, pues, el motor de combustión interna utiliza una explosión, ¿no? Hace que se nebulice el combustible, se le aplica una chispa eléctrica que hace que explote y esa explosión hace que el pistón suba y baje, o el pistón baje y otro pistón suba para que el proceso se repita. Ahora, la pregunta que yo hice fue, ¿cuántas veces se disipa el calor en ese proceso? ¿Y cuánta energía calórica se va perdiendo en ese proceso? Perdiendo entre comillas. ¿Nadie? Ahí figuradamente, pensando en el proceso. Una Serían vez, 4, No, ¿no? más veces. A ver, una vez no, cuatro, ¿por qué cuatro? A ver. Pues para empezar tendría que admitir como la admisión y después sería como la comprensión hacia lo que está haciendo y la combustión y el último el escape de la energía. Bueno, yo me imagino eso, no sé. Ajá. Acá el compañero mencionó también la fricción. Entonces, la primera pérdida es a la hora de que explota, ¿sí? Esa es una. La segunda es la fricción en el pistón. Ahí ya se perdió. La otra es en el movimiento del muelle. Ahí hay más fricción y ahí se pierde otra vez. Y ya del muelle ¿cómo se llama el de atrás? Eh, yo no sé mucho de mecánica. Siempre esa bola que tienen grandes que hace, sí. De ahí otra vez se pierde. Y la otra vez es de esa cosa a la llanta y de la llanta al suelo. Sí. Entonces ahí perdemos energía. Cada vez que se hace ese movimiento, se pierde energía y se entra en la entropía. Entonces el caos mayor es en la explosión y ya ese caos se va disipando cuando se transforma esa energía química en energía mecánica en ese movimiento de pistones, ejes, etcétera, la llanta y la llanta con el suelo. Entonces, así más o menos estamos tratando de entender la manera en que la energía se disipa y cómo va de entropía a orden, porque esa explosión que no tiene orden hace que el automóvil se mueva en una dirección, pero básicamente esto ocurre porque se va perdiendo energía en el camino. Entonces, espero que este ejemplo lo haya hecho un poquito más claro. Espero. O no, o quién sabe. Entonces empezamos de un gran desorden, que es la explosión, el tronido de la gasolina, que genera esta cantidad enorme de energía, pero al irse disipando esa energía, básicamente va creando ese otro orden, que es lo que hace que el auto se mueva hacia adelante. Entonces empezamos de un desorden a un orden en este sistema de combustión de un automóvil. ¿Sí?
Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos ahorita? Un 8. Muy bien, pues dejen paso lista.